Audiencia. Continuando con el programa preparado para esta mañana, a continuación expone la doctora Bárbara Rojas Ayala con el tema Con ojos de gigante, enanas rojas y la astronomía en Chile. La doctora Rojas es profesora asociada del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá e investigadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines. Es licenciada en Ciencias de la Universidad de Chile y doctora en Astronomía de Cornell University. Ha sido investigadora postdoctoral en el Museo Americano de Historia Natural de Estados Unidos y en el Instituto de Astrofísica de Portugal. Sus áreas de interés científico son las enanas rojas, las enanas marrones y los exoplanetas, donde ha desarrollado métodos espectroscópicos y fotométricos para la clasificación de esto en el visible e infrarrojo. Además, le interesa la divulgación científica y las iniciativas para fomentar diversidad en STEM. Me es grato dejar junto a ustedes a la doctora Bárbara Rojas y su conferencia Con ojos de gigantes, enanas rojas y la astronomía en Chile. Bienvenida. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Necesito el pointer. Aquí está. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, feliz de estar acá y contarles un poco acerca de lo que yo investigo, que son las enanas rojas. En esta charla lo primero que voy a hacer es contarles qué son las enanas rojas. Y luego les voy a contar las características que tienen, por qué son importantes. Seguramente ustedes en los diarios, en las noticias, han visto noticias sobre enanas rojas sin saberlo. Les voy a contar solamente un poquito acerca de mi Fondesit, que está ligado al estudio de las enanas rojas. Y les voy a contar un poco acerca de la astronomía en Chile. ¿Ya? Ahora la astronomía sale en los periódicos, sale en las noticias todo el rato, ALMA, BLT, Paranal, pero cuando yo era estudiante en el año 2000 había muy poco de eso. Y esto implica de que en muy poquito tiempo había un crecimiento, yo diría, exponencial de la astronomía en Chile, la cantidad de investigadores que están en astronomía y en realidad todas las personas que trabajan en el campo de la astronomía. Entonces aquí les muestro una imagen. Esta es una imagen que está compuesta por 3 filtros, fue tomada por el telescopio espacial Hubble, de lo que se conoce como un cúmulo globular. En este caso es Omega Centauri, es uno de los más antiguos y más grandes, más masivos que se encuentra en nuestra galaxia. Esto es un grupo de estrellas que se cree que todas se formaron en el mismo tiempo aproximadamente y que se encuentran gravitacionalmente unidas, ¿ya? Y este cúmulo, un conjunto de estrellas, orbita el centro galáctico. En esta imagen lo que ustedes pueden ver, es verdad, no se ve aquí, pero pueden ver de que las estrellas, hay estrellas azules, estrellas rojas, estrellas naranjas, algunas blancas, y también de que estos objetos tienen diferentes brillos. Hay unas que se ven más brillantes que otras, ¿no? Esta imagen se logra con la combinación de 3 filtros, ¿ya? Un filtro verde, uno rojo y uno azul. Nosotros estos filtros en realidad dejan pasar la luz en una cierta cantidad de longitud de ondas. Y cuando los combinamos con esos colores como para ver cómo sería si nosotros nos pudiéramos acercar hacia Omega Centauri, cómo se verían las estrellas a nuestros ojos. Entonces, una de las cosas que se hace en investigación y que se hace en ciencia y que se hace en astronomía, y es quizás una de las características de nuestro cerebro humano, es que nosotros buscamos diferencias entre las cosas y por eso clasificamos. Entonces yo, usando esta imagen que es de Hubble, vamos a empezar a clasificar. Y la primera clasificación que voy a hacer es separar estas estrellas por color, donde voy a poner todas las estrellas azules a un lado y luego voy a pasar desde azul hacia el blanco, amarillo, naranjo y rojo. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Y cuando yo estoy haciendo esta separación en color, yo lo que de verdad estoy haciendo es separar las estrellas por la temperatura que tienen, en donde las estrellas más calientes serían las estrellas azules y las estrellas más frías serían las estrellas rojas. Usualmente a nosotros, no sé, pues las llaves del agua nos ponen hot o caliente el rojo,
pero en realidad lo más energético, lo más caliente es el azul. Y yo aquí pueden ver que ya las estrellas, bueno, se clasificaron por colores y se dividieron, hay una densidad de estrellas mayor, quizás aquí son más chiquititas, estas parecieran también ser un poco más brillantes, más grandes. Entonces yo ahora puedo hacer una segunda clasificación, y es por brillo, qué tan brillantes son. Entonces voy a poner todas las estrellas brillantes arriba y las más tenues abajo. Y al hacer esto ustedes van a ver que en este espacio las estrellas se empiezan a colocar en lugares específicos, ¿ya? Y cuando yo las clasifico por el brillo, en realidad las estoy clasificando por esta cantidad física que es la luminosidad. Es cuánta energía por segundo están emitiendo estas estrellas. Y lo que vemos es que, claro, las estrellas se empiezan a agrupar en lugares específicos, ¿no? Vemos aquí una línea, vemos que hay unas estrellas hiperbrillantes que son rojas, pero también hay estrellas que son muy brillantes, azules. Y este gráfico se conoce como el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es fundamental para todos los que estudiamos las estrellas, porque en realidad nos cuenta cómo es la evolución de una estrella, desde que nace como estrella y finalmente muere, ¿no? No es que las estrellas tengan vida, pero sí tienen ciclos de vida, las estrellas evolucionan. Entonces se reconoce, por ejemplo, la rama de las enanas o secuencia principal. En esto, el proceso físico que está ocurriendo en estas estrellas en el interior es la quema de hidrógeno en helio. ¿Ya? Esa es la fusión de hidrógeno en helio. Pueden ver que nuestro Sol aproximadamente se encontraría aquí. Después tenemos a las gigantes rojas, que esta es una segunda evolución, ¿no? Con lo que viene en la evolución de las estrellas como el Sol, que una vez que se les acaba en el interior el hidrógeno y no pueden quemar más de ese hidrógeno para formar helio, las capas exteriores se expanden y se convierten en lo que es una gigante roja. También tenemos las gigantes azules, y aquí no se puede ver muy bien por la luz, pero hay una segunda secuencia de puntitos azules muy chiquititos y que en realidad estas serían una especie de momia estelar. Es lo que queda de una estrella que sería el núcleo, ¿ya? Que serían las enanas blancas de helio, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de las enanas rojas, ustedes deberían haber dicho, está hablando de enanas, son estrellas que se encuentran en esta secuencia, y si son rojas son las que se encuentran aquí abajito. Por lo tanto, tenemos que son estrellas que son tenues, que no son muy brillantes intrínsecamente, y además que son frías. Acá les muestro una imagen, estas no son imágenes reales, es una como caricatura, ¿no? Un dibujo de estas estrellas, pero es para que ustedes tengan una idea de qué tan diferentes son. Una de las cosas que hacemos los astrónomos es que, bueno, la estrella más cercana a la Tierra es el Sol, es la estrella que más conocemos, entonces todo lo comparamos con respecto al Sol. Las masas, tamaños, luminosidades, cualquier cantidad física siempre se compara en términos del Sol. Entonces acá pueden ver que yo solamente puedo poner una parte del Sol, no llega a ser ni siquiera un cuarto de la imagen de este Sol, y les muestro dos enanas rojas que son bastante conocidas, que han salido en los diarios, que salen en las noticias. Una es Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, y tenemos también a Gliese 581, que es una estrella que tiene varios exoplanetas, ¿ya? Y también les pongo acá en esta figura Júpiter. Y en términos de tamaño, de volumen, estas estrellas que son las más chiquititas, que son tenues, que son frías, en tamaño se comparan mucho más con Júpiter, que sería un planeta gigante en nuestro sistema solar, que a una estrella como el Sol. Júpiter también está hecho de hidrógeno, ¿no? De gas de hidrógeno. Y la diferencia entre lo que sería este planeta Júpiter y estos objetos que tienen un volumen similar a un planeta, pero que son estrellas, es la cantidad de masa que existe en ese volumen. Estos objetos tienen comparativamente masas estelares, las que les permiten tener fusión nuclear en el interior, ¿ya? Estas estrellas tienen en general masas que van desde un 60% hasta un 8% de la masa del Sol. Eso es lo que nosotros necesitamos, sobre todo ese 8% de la masa del Sol es la masa mínima para tener fusión en el núcleo de una estrella, ¿ya?
Júpiter no tiene eso. De hecho, Júpiter, si nosotros lo vemos brillar en la noche, brilla por el reflejo que en la atmósfera de ese planeta los rayos del Sol lo iluminan. Ya es como la Luna tampoco brilla por sí sola. Las enanas rojas son invisibles a nuestros ojos. Como son tan frías, en realidad la mayoría de los fotones que emiten están en el infrarrojo cercano, no en el visible, por lo tanto no las podemos ver. ¿Ya? En esta imagen, que espero que puedan ver, hay una simulación de cómo uno en una noche oscura, si uno va a un lugar donde no hay contaminación lumínica ni nada, uno va a poder ver muchas estrellas. Y uno se maravilla, ¡ay, mira todas esas estrellas! Si nuestros ojos pudiesen ver en el infrarrojo cercano, veríamos muchas más estrellas, porque estas enanas rojas, que son invisibles a nuestros ojos, son aproximadamente el 70% de las estrellas de la galaxia. De hecho, la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, no la vemos, no es parte de ninguna constelación, ¿ya? Y fue descubierta a principios del siglo pasado, cuando se trajeron observatorios en el hemisferio sur. Acá les muestro, por ejemplo, no sé, quizás en los medios vieron de que hay una misión que se llama Gaia, que está midiendo las distancias y velocidades de estrellas, es un telescopio espacial, y con un resultado que hubo de Gaia sabemos más o menos cuáles son los tipos de estrellas que se encontrarían en nuestro vecindario solar. ¿Ya? Si yo hiciera un censo y fuera a la cuadra donde yo vivo, ¿cuántas de esas estrellas hay? Tipos de estrellas. Y lo que ustedes pueden ver es este gráfico, similar al que les mostré al principio, que es el diagrama HR. En este caso es un diagrama color-magnitud, porque no estoy mostrando luminosidad ni temperatura, pero lo que sí estoy mostrando es color, la diferencia entre dos filtros, esa separación en color que hice, que es un proxy, o algo que semeja a la temperatura, y la magnitud que tendrían estas estrellas si se encontraran a una distancia que es de 10 parsecs de nosotros, y se puede reconocer, ustedes aquí la línea de las enanas y las enanas blancas, ¿ya? En este vecindario solar, que sería si yo tomara un volumen de 10 parsecs alrededor de nosotros, hay más de 250 enanas rojas, ¿ya? Y hay muy poquitas estrellas como el Sol, serían 1, 2, 3, 4 estrellas como el Sol. ¿Ya? Entonces son esta mayoría invisible. Una de las características del por qué ahora, a partir de los años 90, las enanas M o las enanas rojas son súper populares entre los astrónomos y astrónomas, es que al tener pequeños tamaños y pequeñas masas, se nos facilita descubrir exoplanetas alrededor de ellas. Acá yo les muestro una de las técnicas que se conoce como la técnica de tránsito, que sería como eclipses. ¿Está sonando algo? No sé si será. Que serían como eclipses, ¿no? Los eclipses que pasaron, tuvimos tres eclipses que pasaron en nuestro país en los últimos años, que es el tránsito del planeta frente a la estrella. Y al transitar, y como el planeta no brilla por sí solo, lo que hace es tapar parte de la luz que nos llega. Y al tapar esa parte de la luz, nosotros lo que vemos, si estamos midiendo brillo con respecto al tiempo, es que el brillo de la estrella va a bajar, porque hay fotones que no nos llegan. Y entonces, si quisiéramos descubrir planetas pequeños, planetas que consideramos rocosos, planetas como la Tierra, es mucho más fácil descubrir estos planetas chiquititos alrededor de estrellas chicas, porque la señal, esta baja en luminosidad, es más apreciable que si lo hiciéramos, por ejemplo, con una estrella como el Sol. ¿Ya? Otra característica que tienen es que son pequeñas estrellas y además sus sistemas planetarios también son pequeños. Y de la misma forma en que nosotros comparamos en tamaño, en volumen a Júpiter con una enana roja, sus sistemas planetarios en tamaño son bastante más parecidos, por ejemplo, a Júpiter con sus 4 lunas mayores que a nuestro sistema solar. ¿Qué quiero decir? Que yo en nuestro sistema solar podría poner a una enana roja con su sistema planetario en la misma posición que tiene Júpiter, por ejemplo. ¿Ya? Son pequeñitos. Acá, por ejemplo, es una estrella que fue descubierta, o los planetas fueron descubiertos con el telescopio Kepler, un telescopio espacial de tránsitos.
en el que se ven 3 exoplanetas que tienen rangos de tamaño que van dentro desde el tamaño de Marte al tamaño de la Tierra. Los pueden ver representados acá. Y en escala, como es Júpiter con sus 4 lunas mayores. Estas 4 lunas mayores fueron descubiertas por Galileo ya en el 1600, ¿no? Entonces, tenemos un sistema planetario que es muy pequeñito, muy chiquitito en comparación a nuestro sistema solar. Otra de las cosas interesantes de las enanas rojas, que se ha sabido de que aproximadamente un 40%, no, casi el 100% de ellas tiene planetas pequeñitos. Y un 40% de ellas tiene planetas pequeños, rocosos, que se encuentran en la zona habitable de la estrella. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran a un rango de distancias que si ese planeta tiene una atmósfera similar a la que tenemos en la Tierra, agua líquida puede existir en la superficie de ese planeta. En nuestro sistema solar, solamente en la superficie de su planeta, lo único que sabemos que tiene agua es la Tierra, ¿no? Y sabemos que para la vida que existe en la Tierra, el agua ha sido fundamental. Entonces, por eso se define esta zona habitable, ¿ya? En el que hay presencia de agua líquida en la superficie. Acá les muestro un gráfico en donde pueden ver el radio de órbita relativo a la Tierra, y en el eje X tienen la masa de la estrella relativa a la del Sol. Yo siempre les dije que comparábamos con respecto al Sol a la estrella, a los planetas. Aquí la distancia a la que se encuentran de su estrella la estamos midiendo con respecto a la distancia de la Tierra al Sol, que es una unidad astronómica. Y lo que vemos es que como estas estrellas son más frías, esta zona en donde podría existir agua líquida en la superficie está más cercana a la estrella de lo que está la Tierra del Sol, ¿ya? Y esto también ayuda a que se encuentren estos supertierras que a veces escuchan en las noticias, o una posible tierra que se encontró en otra estrella. En general se encuentran alrededor de estas estrellas más pequeñitas porque es más fácil encontrarlo. Cuando pensamos también en vida y pensamos en vida inteligente y vemos todos los procesos que pasaron en nuestro planeta para conseguir eso, vemos que se necesita tiempo, en el que la estrella no esté quizás tirando rayos X, rayos gamma, fulguraciones, etcétera, para que la vida pueda surgir. Nosotros sabemos que los rayos UV nos dañan, sabemos que rayos energéticos pueden provocar cáncer, etcétera. Entonces, si bien estas estrellas son chiquititas y tienen menos material, tienen menos masa que una estrella como el Sol, tienen aproximadamente 300 veces en tiempo el ciclo de vida del Sol. Entonces yo acá les muestro 2 figuras donde tenemos el ciclo de vida del Sol. El Sol nace, llega a la secuencia principal, a la zona de las enanas, está quemando hidrógeno en helio en el interior. Se mantiene aproximadamente como por 10.000 millones de años en esa situación de quemando hidrógeno en helio. Se le acaba el hidrógeno en el interior. Las capas exteriores de esta estrella se expanden. Al expandirse se vuelve más fría, pero se vuelve más brillante. ¿Por qué? Porque está cambiando de volumen. Se convierte en una gigante roja, en donde está quemando ahora helio en carbono en el interior. Esta etapa de estabilidad de esa estrella es muy cortita con respecto a la quema de hidrógeno en helio. Finalmente se acaba eso. Para una estrella como el Sol, lo que va a ocurrir es que las capas exteriores de esta gigante roja se van a expandir, lo que va a formar la nebulosa planetaria, y va a quedar en el centro este núcleo desnudo, ¿no? Esta momia estelar que podríamos llamar, que sería una enana blanca, que es el resto de lo que queda de esa estrella. Y esto, el ciclo de vida del Sol, es aproximadamente 14.000 millones de años, que es aproximadamente la edad del universo, lo que se conoce como la edad de Hubble. Una enana roja tiene menos material, etcétera, pero la diferencia que hay entre una estrella como el Sol y una enana roja, primero, es que físicamente el transporte de energía y el acceso a material es diferente. Yo acá les contaba que solamente se quemaba en el núcleo de la estrella el material. Estas estrellas son más pequeñitas y tienen acceso a todo el material que existe en la estrella, porque el proceso de energía que tienen es convectivo.
Y al hacerlo, entonces tienen acceso también a material, pero la forma en la que queman esto es mucho más lento que una estrella como el Sol. Y esto hace que permanezcan estables en la secuencia principal o en la secuencia de las enanas por 300 años la del universo. Ninguna de ellas ha evolucionado. Todas las que vemos actualmente, como su ciclo de vida es mucho más largo que la edad actual del universo, siguen desde que nacieron igual, quemando hidrógeno en helio en el interior. De hecho, solamente hay trabajos teóricos acerca de qué va a pasar, ¿no? Cuando se le acabe ¿qué es lo que va a pasar con ellas? ¿En qué momias se van a convertir? No hemos descubierto ninguna de ellas porque no han podido, no han tenido el tiempo para hacer esa evolución, entonces hay trabajos teóricos acerca de eso. Entonces, ¿por qué las enanas rojas son interesantes? ¿Y por qué escribí un Fondesit para estudiar estas estrellas, etcétera? En general tiene que ver con esto. Nosotros, una rama sobre todo de la astronomía está dedicada a la búsqueda de exoplanetas. En 1995 se descubrió el primer planeta alrededor de una estrella como el Sol. Nosotros pensábamos que sí, que existían otros planetas, pero no los habíamos descubierto, ¿ya? Y fue en 1995, cuando yo estaba en el colegio, se descubrió el primer planeta y se siguieron descubriendo más y más y nos dimos cuenta que había una diversidad de sistemas solares y se tuvo que reescribir y se sigue reescribiendo cómo se forman los planetas. Porque la teoría que teníamos antes solamente se basaba en nuestro sistema solar. Y ahora tenemos que explicar la diversidad de exoplanetas que existen en otros lugares. Y dentro de todo eso, una de las búsquedas más interesantes es buscar esta segunda Tierra o este planeta pequeño, rocoso, que se encuentre en la zona de agua líquida alrededor de esa estrella. Entonces yo aquí les estoy mostrando los exoplanetas potencialmente habitables. Ya estos serían estos planetas que se encuentran en el rango de distancias donde si tienen características similares a la Tierra, es decir, la atmósfera, etcétera, podría existir agua líquida en la superficie. Y están clasificados por su distancia a la Tierra. Entonces el primero, de hecho, se encuentra a 4.2 años luz de nosotros. Si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 4.2 años en llegar a ese lugar. La estrella más cercana, que sería Próxima Centauri, tiene un planeta terrestre que se encuentra en la zona habitable de su estrella, ¿ya? Y después tenemos uno que está a 11, 12, hay varios a 12 años luz, a otros a 24 años luz, 41, etcétera, y están dibujados en tamaño y aquí comparamos con los tamaños que existen en nuestro sistema solar. Si vemos en dónde se encuentran estos exoplanetas potencialmente habitables, la mayoría de ellos se encuentran alrededor de enanas rojas. Entonces, son nuestras vecinas, son las que están más cerca de nosotros y además tienen estos planetas potencialmente habitables. ¿Por qué? Si yo les digo, bueno, pero si ya sabes que son terrestres, etcétera, ¿por qué necesitas clasificar la estrella? ¿Por qué es importante en realidad la anfitriona, ¿no? La que tiene estos planetas? Y es porque las propiedades de las enanas rojas han sido súper difíciles de obtener con una precisión muy, muy buena. ¿Por qué? Porque al ser frías y poco brillantes se nos dificulta su observación. Para obtener datos de alta calidad, como los obtenemos, por ejemplo, con estrellas como el Sol o estrellas más brillantes, yo en un telescopio con un par de segundos, un telescopio grande de un par de metros, con un par de segundos tengo un espectro precioso de alta calidad, etcétera, donde puedo llegar y estimar parámetros. Estas estrellas son mucho más tenues, por lo tanto yo necesito más tiempo de integración para obtener esa calidad de datos, pero al mismo tiempo estoy generando más ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de observación, nosotros decimos que es costoso observar estas enanas rojas. Puedo observar muchas más estrellas como el Sol fácilmente, pero para las enanas rojas es difícil. Pero quizás la complicación mayor que tienen estas estrellas es que al ser frías, en sus fotósferas, en lo que se conoce como la atmósfera de esa estrella, se forman moléculas. Y eso hace muy difícil utilizar las técnicas que se utilizan para estrellas como el Sol para obtener parámetros físicos de ella, de sus espectros de alta resolución, como sería la temperatura superficial de esa estrella, la gravedad superficial, o sea, la gravedad que tiene esa estrella, y además la cantidad de elementos que no son hidrógeno o helio, que nosotros en jargon le decimos metales.
¿ya? Nosotros con esas cantidades podemos después determinar propiedades que son fundamentales de un objeto, como la masa y el tamaño. Las masas de estrellas es muy difícil determinarlas. ¿Cómo se determina la masa de una estrella? No podemos ir a pesarlas. No podemos llevar una pesa y sentarnos y decir, ah, mira, esto es. La única forma de saber la masa de una estrella es que si se encuentra en un sistema múltiple, en un sistema binario, por ejemplo. Se puede resolver el problema de dos cuerpos y tú obtienes las masas. Pero no todas las estrellas se encuentran en sistemas binarios. Entonces, ¿cómo sabemos sus masas? Las podemos determinar a partir de toda la teoría de evolución de estrellas que hemos tenido y a partir de estas temperatura, gravedad superficial y metalicidad. Con los modelos de evolución podemos determinar las masas. Lo mismo pasa con los radios, el tamaño de una estrella se puede hacer con interferometría, pero para eso las estrellas tienen que tener un cierto brillo y estas estrellas son muy tenues para obtener datos precisos acerca de sus tamaños y por lo tanto también tenemos que caracterizarlas. Entonces, lo que les muestro acá es una figura que yo ya hice cuando estaba en el doctorado de dos estrellas que han sido muy estudiadas. ¿Por qué? Porque están cerca, son enanas rojas, están cerca, por lo tanto son las más brillantes que podemos obtener, pero además tienen exoplanetas. Entonces han sido observadas por diferentes técnicas. Y lo que yo les estoy mostrando acá, en estos como círculos con diferentes colores, es cómo cambia el tamaño y cómo cambia la temperatura dependiendo de qué técnica uno utilice. Uno esperaría que utilizando diferentes técnicas uno obtuviera el mismo resultado, ¿no? Uno dice, ah, con certeza sé que esta estrella tiene este tamaño y esta temperatura. Y lo que les estoy mostrando yo aquí es que dependiendo de la técnica que tú uses, el tamaño de la estrella o la masa de la estrella que tú vas a obtener. ¿Por qué es importante? Porque los métodos de detección de exoplanetas son métodos indirectos. Nosotros no vemos el planeta, sino que vemos el efecto que tiene el planeta sobre la estrella. Entonces yo aquí les cuento que hasta hoy, 15 de junio del 2022, hay 5.044 exoplanetas confirmados dentro del universo que nosotros hemos podido buscar, ¿ya? Los métodos de búsqueda de exoplanetas más exitosos son los de tránsitos con 3.835 exoplanetas encontrados y de velocidad radial con ya cerca de 1.000 exoplanetas encontrados. El primer exoplaneta encontrado alrededor de una estrella como el Sol en 1995 fue descubierto con la técnica de velocidad radial. Sin embargo, a partir de eso, la técnica de tránsito ha descubierto muchos más porque hemos mandado misiones al espacio donde es mucho más fácil observar estos objetos y la técnica es más fácil. Ya esta se hace con espectros y esta se hace con fotometría. Entonces, ¿qué es más o menos lo que nosotros observamos cuando usamos la técnica de velocidad radial? Lo que estamos midiendo es el cambio de color de esa estrella, porque la estrella se está acercando y se está alejando de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene un planeta alrededor. Entonces, ambos cuerpos están orbitando el centro de masa de esa estrella. Entonces, si esa estrella tiene un planeta, lo que yo voy a ver es que se va a acercar a nosotros, se va a ver más azul, las líneas del espectro se van a correr hacia longitudes de onda azules, y después se va a alejar de nosotros y se va a correr al rojo. Ya eso es lo que es el efecto Doppler. Entonces, lo que yo veo en realidad es el cambio de color de la estrella porque se está acercando y alejando periódicamente de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene exoplanetas. El de tránsito, ya se los expliqué anteriormente, lo que vemos es que el brillo que proviene de esa estrella baja periódicamente. ¿Por qué? Porque hay un objeto que está transitando o está eclipsando a su estrella. Entonces, para nosotros saber las cantidades o las propiedades de ese exoplaneta están ligadas a las propiedades de las estrellas, porque lo que nosotros estamos observando es la estrella. Y en ese sentido, por ejemplo, en la técnica de tránsito, lo que uno puede recobrar es la órbita, por ejemplo, de ese planeta, el tamaño de ese planeta solo si sabemos el tamaño de la estrella y la atmósfera si se puede observar en tránsitos, etc. Eso lo vamos a dejar para otra charla. La de velocidad radial, lo que podemos recobrar es la órbita de ese planeta y si sabemos la masa de la estrella, la masa mínima que debería tener ese planeta.
¿Ya? Entonces, la técnica de velocidades radiales nos da la masa, la técnica de tránsitos nos da la atmósfera, entonces, el tamaño. Por lo tanto, lo que se ha hecho es tratar de privilegiar, buscar estos planetas con tránsitos, obtenemos el radio y ya que sabemos que hay un planeta que transita, lo vamos a buscar con velocidades radiales y podemos determinar la masa y el radio de ese exoplaneta con una precisión que solamente va a estar determinada con qué tan bien conocemos la estrella. ¿Ya? Porque esos valores están ligados. Entonces, las técnicas exitosas de detección de exoplanetas son indirectas. ¿Ya? Las propiedades del exoplaneta dependerán de las propiedades de las estrellas anfitrionas. ¿Por qué? Porque es lo que observamos. La estrella es lo que observamos. ¿Por qué eso es importante? Aquí les muestro un gráfico. Hay 3 diapositivas que son más científicas, ¿no? Más de artículo científico en mi presentación, y esta es una de ellas. Aquí tenemos lo que se conocen como las ecuaciones de estado, ¿ya? O los gráficos masa versus radio, en realidad radio versus masa para planetas. Entonces, en el primer gráfico tenemos la masa del planeta junto con el tamaño del planeta. Estos círculos rojos representan todos los exoplanetas que hemos encontrado hasta que se publicó este paper, y triángulos verdes serían los planetas de nuestro sistema solar. Y ustedes ven unas líneas acá como unas funciones que se han hecho, esas son las ecuaciones de estado para diferentes tipos de elementos que podrían crear esos planetas. Entonces ustedes pueden ver qué pasaría si hubiese un planeta solamente de hierro, que sería como el núcleo de nuestra Tierra, si también tiene una composición de roca, si además a esa roca se le agrega agua, por ejemplo un Neptuno, y después, por ejemplo, si tienen una cobertura de hidrógeno que sería como Júpiter. Y acá se hace un zoom a este gráfico y vemos que estos puntitos tienen barras de error. Y esas barras de error pueden cambiar bastante en lo que yo te pueda decir si en realidad este planeta es de tipo Tierra o en realidad tiene una porción de agua también. Entonces, si nosotros queremos determinar con precisión qué tipo de planeta estamos viendo, lo que tenemos que hacer es achicar estas barras de error. Y eso solamente se va a lograr si podemos tener con precisión las medidas o las características físicas de las estrellas anfitrionas. Entonces, esto, por ejemplo, es parte del proyecto FONDESIR que tengo yo, que ya me conozco. No hay una falta de ortografía ahí. En general, los astrónomos tratamos de poner así como nombres a un título grande, lo achicamos. Está aquí chiquitito, que dice, conozco, Comprehending the Peculiar Nature of Southern Cool Red Dwarfs. ¿Por qué? Porque las estrellas enanas rojas del hemisferio sur no han sido tan observadas como las que se encuentran en el hemisferio norte, y además queremos saber las cantidades físicas de estas estrellas para entender, no solamente en mi caso, los exoplanetas que estamos encontrando alrededor de ellas, pero también para entender nuestra propia galaxia. Imagínense hacer un censo en donde yo ignoro a la mayoría de la población y solamente le voy a preguntar a algunos, no voy a nombrar a ninguna encuesta, pero todos quizás estamos pensando en una. Cada uno elige cuál piensa. Y me dicen que el resultado, no sé, pues de que la gente en Arica piensa esto y esto otro. Y digo, oye, pero está ignorando el 70% de las estrellas. Entonces también estas cantidades físicas, la temperatura efectiva, la gravedad superficial y la metalicidad, utilizando métodos, utilizando la teoría, ¿no? Lo que sabemos acerca de la formación de estrellas, etcétera, nos permite estudiar estas características físicas, la masa y el radio. Y esto, por ejemplo, es un trabajo que hicimos, parte de la tesis de Pedro Sarmento, un estudiante que yo tenía en Oporto, en donde estamos tratando de finalmente utilizar la técnica que se ocupa en estrellas como el Sol, pero lo estamos haciendo en otro rango, no en el óptico, sino que en el infrarrojo cercano, y en donde estamos tratando en negro ustedes ven el espectro con las líneas de absorción de los elementos que se encuentran en la atmósfera de una estrella en particular que está ahí. Esto en realidad, la 2M es que está en el catálogo TUMAS, y el resto es la posición en la que se encuentra en el cielo. Y en rojo es el modelo que nosotros podemos fitear utilizando las listas, ¿no?, de átomos y moléculas que conocemos y teniendo modelos computacionales de que me crean estrellas. ¿Ya? Entonces nosotros ponemos toda esa información y yo estoy tratando de buscar el mejor fit a esto, y con eso yo puedo determinar estas cantidades físicas y a partir de eso
determinar las masas y los radios. Ahora vamos a pasar al otro lado de la charla, que tiene que ver con la astronomía en Chile. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado esto o lo han dicho, ¿no? Chile es la capital mundial de la astronomía observacional. Y en general, cuando se refieren a eso, se refieren exactamente a la macrozona norte. ¿Por qué? Porque Chile tiene condiciones espectaculares para tener astronomía observacional. ¿Cuáles son esas? En el norte de Chile, acá de hecho estoy cortando parte y aquí se corta porque en realidad no hay observatorios más al norte, pero eso no significa que no existan las condiciones, es que solamente hasta el momento no hay. Ojalá tener acá un telescopio en la región. En esta zona, un año tiene 365 días, noches, hay más de 300 noches despejadas al año. Traer un observatorio es una inversión, ¿no? Uno lo tiene que pensar de esa forma. Hay fondos que se utilizan y uno los quiere utilizar en los mejores lugares. Entonces tú, si vas a hacer astronomía observacional, necesitas cielos despejados, no puede haber nubes, no puede haber humedad, no puede haber ninguna de esas cosas, no quieres que la atmósfera te moleste, entonces esto ya es un pro. Más de 300 noches al año despejadas, perfecto. Está el desierto de Atacama, el desierto más árido. Eso implica también que nuestra atmósfera en el desierto de Atacama es muy seca, la cantidad de agua que se encuentra en la atmósfera es muy baja. ¿Y por qué hablo de la molécula del agua? Es porque la molécula de agua interfiere con los fotones que llegan de cualquier tipo de objeto que se encuentra en el universo hacia nosotros. ¿Ya? La atmósfera hasta cierto punto nos molesta, es un poco como de basura. ¿Por qué? Porque los fotones interactúan con la materia. No llegan y pasan, sino que son absorbidos, son remitidos, etc. Entonces lo que uno busca es que ojalá la atmósfera esté lo más limpia, que no haya ninguna molécula, ninguna cosa que interfiera con el paso de los fotones hacia estos ojos de gigantes que serían los telescopios. Como queremos poca atmósfera, nosotros tenemos que pensar que la atmósfera parte desde el suelo. Hacia adelante todo esto es atmósfera. Como que no queremos atmósfera, queremos la menor densidad de cualquier tipo de molécula, etcétera, necesitamos altura, necesitamos estar altos. ¿Y eso qué nos da? Bueno, nos da, de hecho, parte de la cordillera de la costa. Acá tenemos, por ejemplo, Paranal, pero también lo da la cordillera de los Andes, las mesetas. Entonces, todos estos observatorios están sobre los 2.200 metros sobre el nivel del mar. En particular, ALMA se encuentra sobre los 5.000. Ya cuando uno va a ALMA y uno quiere de verdad ir a ver las antenas, te hacen todo un proceso físico de saber si podéis subir a esa altura. Yo tuve la suerte de ir porque fui a hacer un documental allá y me encontraron me dijeron, ya, te vamos a dejar pasar. Y me pusieron inmediatamente el tanque de oxígeno. ¿Ya? Una de las chicas que nos acompañaban no se lo puso inmediatamente. Mientras subíamos con la camioneta hacia donde estaba la antena, se bajó de la camioneta y se desmayó. ¿Ya? Entonces es en una altura bastante más alta que estos 2.200 metros sobre el nivel del mar, porque ALMA son como oídos, ¿no? Uno piensa que son antenas, ya no estamos viendo este espejo, estos ojos, y se utiliza para la astronomía que está en las longitudes de ondas del submilimétrico. Y para eso de verdad necesitas la menor cantidad de atmósfera entre nosotros y por eso ALMA está tan alto. Ahora la gente que trabaja en ALMA, que está observando, no se encuentra a los 5.000, se encuentran en un lugar más bajo. Las antenas son las que se encuentran a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y vemos acá, por ejemplo, en el mapa se ubican como las poblaciones, ¿no? Tenemos acá Cerro Toló, Los Soar, Gemini Sur, que están ahí en la conurbación de La Serena con Coquimbo. Vemos que Las Campanas estaría en la región de Atacama, pero resulta que aquí en realidad hay un cachito y Las Campanas se quedó en la otra región, en la cuarta región. Tenemos Antofagasta y nos indican dónde está ALMA y dónde se encuentra Paranal. Pero hay otra razón. Chile tiene esas cualidades físicas, tiene este desierto que nos permite tener estas inversiones, ¿no? Estos observatorios enormes. Pero la otra razón del por qué se han instalado estas organizaciones internacionales, han venido a Chile a instalar estos telescopios, es
porque vemos otro cielo. El hemisferio sur y el hemisferio norte ven cielos diferentes. Por eso cuando ustedes quizás le hablan de las constelaciones y te hablan de constelaciones de griegos, en general no vemos todas las constelaciones de los griegos porque no nos llegan a nosotros, ¿ya? En particular, ya a mediados del 1800 y llegando al 1900, se empezaron a instalar observatorios en el hemisferio sur porque se descubrieron primero que nada las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes, que serían estas galaxias cercanas a nosotros, nuestras vecinas, no son observables desde el hemisferio norte, ¿ya? También hay un acceso mejor a lo que es el centro galáctico, esto es lo que sería la Vía Láctea. Se puede acceder al centro galáctico, donde está este agujero negro supermasivo y que se hizo una observación ahora de la sombra, etc. Entonces, hay cosas que se ven diferentes. También los cúmulos globulares más masivos se encuentran en el hemisferio sur. Hay lugares también de formación estelar también que solamente se encuentran en el hemisferio sur. Entonces, uno tiene que tener observatorios en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y en general, si tienes que ir a otro hemisferio, dices, bueno, voy a ir al mejor lugar dentro de ese hemisferio y en ese caso sería Chile. Acá un poquito de historia, los observatorios astronómicos en Chile, pensando como en la astronomía más bien moderna, en 1849, con la idea de tener esta medición de la distancia entre la Tierra y el Sol. Ustedes seguramente, sobre todo los más jóvenes, cuando fueron al colegio les dijeron que era una unidad astronómica y le dieron la medida en kilómetros. Saber ese valor tomó más de 300 años. Y se hizo, una de las primeras mediciones era a través de los tránsitos de Venus, y esa también es otra charla súper entretenida de toda esta gente que tuvo que viajar por todo el mundo tratando de medir estos tránsitos de Venus, que no necesariamente ocurren cada 100 años, no ocurren siempre cada ciclo, pero cuando ocurren en pares de 2, que tienen que observarse de diferentes distancias, etcétera, para poder saber que en realidad qué era una unidad astronómica, que es la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces aquí se instaló Gillies del Observatorio Naval en Washington, trajo unos instrumentos y se puso en el Cerro Santa Lucía, y todos esos instrumentos finalmente fueron comprados por el gobierno de Chile y se hizo la creación del Observatorio Astronómico Nacional, OAN, en 1852, en el Cerro Santa Lucía. Este observatorio después se movió a Quinta Normal, se ha ido moviendo, pero finalmente ahora se encuentra en el Cerro Calán, donde se encuentra también el departamento de la Universidad de Chile. Ya en el 1903 vino otra expedición, esta era con una cosa más científica, iban a traer un espectrógrafo y querían obtener espectros de las estrellas. Se estaba haciendo, en esta época es donde se empezó a hacer toda la clasificación de las estrellas. Ustedes quizás han conocido lo que se llamaban las mujeres que hicieron la clasificación estelar. ¿Ya? Tenían a mujeres que miraban todas estas placas y iban reconociendo a través de los espectros en 2 dimensiones las absorciones de ciertas líneas, y fueron las que crearon la clasificación estelar, y por eso tenemos estas estrellas tipo M, tipo O, etcétera. Fueron ellas, y era durante este tiempo, ¿no? Y por eso se querían espectros de estrellas, y se querían espectros de estrellas del sur. Esta misión iba a durar solamente como 3 años, y finalmente se quedaron como por 26 años. Y una vez que se iban a ir, Manuel Foster compra este observatorio y lo dona a la Universidad Católica, y en este caso se instalaron en el Cerro San Cristóbal, y si quieren saber de esto hay un libro precioso de Bárbara Silva que cuenta la historia de estas personas que vinieron con este observatorio y que al final se tuvieron que quedar mucho más, y que hablan un poco cómo era Chile en ese tiempo, sobre todo Santiago. Después saltamos, casi ya 50 años después, se mueve el Observatorio Astronómico Nacional a Cerro Calán. Esta es una foto antigua, esto ahora si uno va allá es Las Condes, y aquí está todo poblado, hay un mall, etcétera, pero en ese tiempo en realidad era un buen lugar de observación en Santiago. En 1962 empieza la construcción de Cerro Tololo. Esta es una foto ya moderna, donde tenemos el telescopio de 4 metros, acá hay telescopios de 1 metro, de 1.5, etc. Después viene la inauguración del Observatorio La Silla, que es de los europeos, y el mismo año se crea el pregrado en la Universidad de Chile de la licenciatura en astronomía. ¿Ya?
Aquí se ve en la silla, este es uno de los telescopios que descubre exoplanetas, que es con un telescopio de 3.6 metros. Para que tengan una idea de cómo es un telescopio de 3.6 metros de diámetro del espejo, eso es lo que uno dice 3.6 metros, es qué tan grande es el ojo. Ahí estoy yo, y aquí está el telescopio de 3.6 metros, ¿ya? Que descubre exoplanetas. Después, en 1977, la Carnegie trae y que crea el Observatorio de las Campanas, y ya en los 2000 instala estos dos ojos gigantes de 6.5 metros, que son los Magellan Telescopes. Y en 1977, la Universidad de Chile crea el Magíster. Ya esto lo linkeé como estamos en este seminario de educación, también más o menos cómo se empezaron a educar astrónomos acá en Chile. Y después saltamos. O sea, ven que más o menos en los 80 no pasó nada, no vamos a decir por qué. Y después, en 1998 está Paranal, ¿ya? Seguramente las negociaciones de Paranal también ocurrieron en esa época. Y en 1997 hay un decreto de la UCN, de la Universidad Católica del Norte, en donde se crea como un instituto de astrofísica. Después empiezan a aparecer todos estos otros telescopios que ustedes ven acá, no los voy a nombrar todos. Bueno, finalmente aquí en el 2013 se hace la inauguración de ALMA, pero también ustedes pueden ver aquí en donde se empezaron a crear otros pregrados, en la Católica, en la Universidad de Valparaíso, tenemos también en La Serena, etcétera, etcétera, también acá la primera privada con una licenciatura en astronomía. Pero eso no es todo, vienen ojos aún más grandes a futuro acá a Chile, y acá yo les muestro los telescopios más grandes que se encuentran actualmente, que estoy hablando como de espejo, no estoy hablando de antenas, estoy hablando de telescopios ópticos que se encuentran, y todos los que están en este color como celeste se encuentran en Chile, o se están construyendo actualmente en Chile. Entonces el telescopio más grande, el ojo más grande, que es un espejo que está compuesto de varios espejos, pero que en diámetro va a tener 39 metros. Imagínense cuánto es 39 metros, es enorme. El Extremely Large Telescope está siendo construido, ¿no?, en Paranal, y la idea de este ojo gigante, bueno, es estudiar también el principio del universo, etcétera, pero en términos de exoplaneta, es tratar de ver las atmósferas de estos exoplanetas. Y por eso necesitamos este ojo tan grande, ¿ya? Otro gigante que viene, hay 3 gigantes que se están construyendo en el mundo, 2 de ellos van a estar en Chile, bueno, está el ELT, y también está el telescopio gigante de Magallanes, que va a tener un espejo de 24.5 metros. Hay otro que no es tan grande, es un telescopio de 8 metros, nosotros ya tenemos aquí 4, por ejemplo, de 8 metros con el VLT. Este, sin embargo, lo interesante es que va a estar mapeando el cielo continuamente, todas las noches, todo el cielo. Y lo va a hacer por una cantidad de años que nos va a permitir tener como una película y ver la variabilidad, todo lo que cambia en el cielo nocturno, ¿ya? Todo lo cambiante, que es el Vera Rubin Observatory, que también se está construyendo ahora. Ahora, tenemos toda esta infraestructura, podemos hacer ciencia, tenemos educación en astronomía en Chile, pero una de las cosas que necesitamos es preservar los cielos oscuros, ¿no? Y esta es como la relación que tenemos también con la sociedad. Acá, por ejemplo, les muestro 2 imágenes. Andacollo es una comunidad que se encuentra cerca del Cerro Tololo y es una fuente de contaminación lumínica para todos los que estamos observando en Cerro Tololo. Entonces, sabemos que no podemos tirar hacia ese lado. ¿Por qué? Porque va a haber luz que no viene de las estrellas que nos va a perjudicar nuestras observaciones. Entonces, aquí se ve desde el Cerro Tololo como cuando uno toma una foto como hacia Andacollo, la cantidad de contaminación lumínica que puede haber. Entonces, se hizo una especie de test, ¿no? Decir, ok, vamos a tratar de apagar en Andacollo un par de luces. Ustedes pueden ver que ahora es menos brillante, hay menos contaminación y que se tiene acceso a bastante más estrellas que en el otro lado, ¿no? Entonces, por eso tenemos que preservar los cielos oscuros de los cielos. Y también, por ejemplo, otra fuente
de problema, y que esto, por ejemplo, va a ser un problema para el observatorio Vera Rubin, que va a estar observando continuamente todo, y también para todos los que están haciendo observaciones que no son cortitas, sino que son con un tiempo, ¿no?, de exposición, son estos satélites, los Starlink, por ejemplo, que, claro, nos traen un beneficio, ¿no? Nos podemos conectar a internet en cualquier lugar, etcétera, pero para las observaciones que estamos haciendo nos van a embarrar las imágenes. Todas estas líneas que ustedes ven acá son los pasos de estos satélites que están siendo iluminados por el sol, y por lo tanto no podemos usar ya esta imagen, no podemos sacar estos datos de ahí. ¿Ya? Los puntitos que ustedes ven aquí son las estrellas, galaxias, etcétera, que podríamos encontrar, pero estas líneas ya no nos permiten utilizar esos datos. Me queda ya poquito, pero quería comentar un poco acerca de SOCHIAS, la Sociedad Chilena de Astronomía. La mayoría de los astrónomos profesionales somos parte de SOCHIAS, y SOCHIAS hace lo que se llama una lista blanca. En esta lista se ponen a todos los astrónomos que utilizan parte del tiempo que tenemos como comunidad astronómica para el uso de estas facilidades, de estos observatorios. Entonces uno puede hacer censos de esa lista porque son los astrónomos observacionales, ¿no?, los que están usando esos datos. Entonces se pueden ver en el 2021, no han hecho todavía la del 2022, pues ya mandamos la lista blanca. Se ven las instituciones chilenas que realizan investigación en astronomía. Esto no significa que tengan licenciatura, no. Se realiza investigación en astronomía y tienen astrónomos y astrónomas que están en esta lista blanca. Ustedes ven aquí Arique Parinacota, la Universidad de Tarapacá, una de esos tres soy yo. Tenemos Antofagasta, y además están los números, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la Universidad de Serena hay 20 astrónomos. En general, la mayoría se encuentran, por ejemplo, en la Universidad de Concepción 26, la Universidad Católica 39, la Universidad de Chile 42. ¿Ya? En eso son astrónomas o astrónomos profesionales en cada institución. Entonces podemos ver que en realidad los más australes serían en la Universidad Austral, y hacia abajo ya no hay astrónomos. Actualmente, o sea, en el 2021, habían aproximadamente 276 astrónomos profesionales trabajando en instituciones chilenas. ¿Y cómo se dividen estos? Hay aproximadamente 172 académicos, hay 104 postdocs o investigadores, hay 256 estudiantes de posgrado en astronomía, o sea, están haciendo un magíster, un doctorado, y hay más de 500 estudiantes de pregrado en astronomía. ¿Ya? Entonces, si uno lo ve a través de los años, aquí ustedes ven que cada académico, postdoctorado, estudiante de doctorado y estudiante de magíster están con diferentes colores. Todos han subido, ¿no? De acuerdo a los censos que tenemos acceso a través de SOCHIAS, en el 2005, que es cuando también se negoció todo lo del 10% del tiempo chileno para la comunidad chilena en estos telescopios, etcétera, como eso en realidad ha ayudado a que la cantidad de astrónomos y la formación de astrónomos y astrónomas sea mayor ahora. Y ahora me interesaría a mí ver el 2022. Y esta ya es mi última slide, y es algo que he estado pensando bastante, sobre todo porque yo trabajo en estas enanas rojas, me interesan los exoplanetas, hablamos siempre como del norte, como esta ventana al universo, etcétera. Pero dentro de la astronomía, porque claro, Bernardo nos habló de las momias, y seguramente Sergio nos va a hablar algo más de historia, de todo lo que ha pasado en esta parte de nuestro país. Pero dentro de astronomía, Chile es un lugar privilegiado no solamente por sus cielos, sino también por su desierto. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se llama la astrobiología, que es el estudio, ¿no?, de la vida en realidad en el universo. Y nosotros no podemos viajar, y seguramente va a ser muy difícil viajar a otros mundos, pero sí podemos ver que son mundos diferentes al de nosotros. No estamos encontrando lugares iguales al de nosotros, sino que tienen características especiales. Pero esas características, esos ambientes especiales, se pueden replicar en lugares de la Tierra, como en lugares extremadamente desérticos, en salares, por ejemplo, en lugares como los volcanes, y Chile está repleto de eso. Y otra razón para pensar también en astronomía, en la formación de planetas y el desierto de Atacama, es que se pueden encontrar meteoritos. Los meteoritos es lo que queda de las rocas que vienen desde el sistema solar y que
que logran llegar a la superficie de la Tierra. La mayoría de ellos son quemados y son estos meteoros, estas estrellas fugaces que vemos, pero que son esos bloques iniciales de construcción de planetas en nuestro sistema solar. Esos son los que construyeron la Tierra, construyeron Júpiter, etc. Y eso es algo que podemos hacer desde el norte. Esta es una disciplina nueva, en donde muchos conocimientos se ponen. Tienes oceanógrafos, tienes geólogos, vulcanólogas, todos OSAS, astrónomos, etc., para entender esto de la vida en el universo. Entonces, para terminar, cosas que quiero que recuerden: las enanas rojas son las estrellas más pequeñas y más numerosas de la galaxia, son eternas, ¿ya? Son como los Highlander, tienen vidas más largas que la del universo, ¿ya? Son y serán nuestros vecinos más cercanos y poseen los planetas más interesados encontrados hasta ahora. Y otra cosa que quiero que recuerden es que Chile proporciona excelentes cielos para el estudio del universo, pero no es solo eso, además hay un capital humano excelente, investigaciones de alto nivel. Todas nuestras publicaciones están en WOS, ¿no? Son de los más alto nivel. Y además el norte de Chile es un laboratorio natural para el estudio de la astrobiología. Y con eso, muchas gracias por su atención. La doctora Bárbara Rojas, muchas gracias por tan brillante presentación. ¿Preguntas? Vamos a empezar ahí, por favor. Viene el micrófono. Gracias. Aló, Bárbara, mencionaste la importancia de los meteoritos y en ese sentido el norte de Chile sería como un banco de datos de estudio permanente. ¿Qué protección se está haciendo frente a ese tipo de elemento, por cuanto también estamos hablando que es un patrimonio nuestro? Exacto. Y desde ese plano, ¿qué está haciendo el Estado, qué están haciendo las universidades y los investigadores para proteger ese patrimonio de estudio tan significativo a nivel mundial? Me encanta tu pregunta, porque exactamente eso es a lo que queremos crear como conciencia. Es patrimonio de nosotros y lamentablemente actualmente no hay ningún tipo de protección. De hecho, hay grupos como depredadores de meteoritos que vienen al norte, vienen en grupos, los toman y en realidad es una moneda de cambio, es para especular con ellos, venderlos, hay personas que tienen colecciones, etc. Y no hay nada de eso. Millarca Valenzuela, que es geóloga de la Universidad Católica del Norte, tiene un asteroide con su nombre, quizás ustedes la han escuchado, Meteoritos Chile. Están tratando de impulsar también una medida de protección de estos meteoritos, pero se encuentran con muchas dificultades, sobre todo porque Chile es un país que saca toda la roca, ¿no? O sea, el cobre, etcétera. Entonces creo que es muy importante cuando pensamos en donde va también la astronomía, y es algo que estamos haciendo dentro del Centro Cata, en el área 6, en el que yo participo y donde también está astrobiología y está Millarca, es tratar de que la comunidad sepa acerca de esto, que están estos meteoritos, que los necesitamos investigarlos, clasificarlos, etc. Yo estoy tratando de que hagamos acá con algunos académicos una búsqueda de meteoritos para empezar a hacer esta clasificación. Millarca nos mostró en una, no tengo esa slide, pero nos mostró los lugares que ella ha hecho con su grupo de búsqueda de meteoritos, y todavía, por ejemplo, la parte de Arica y Parinacota no ha sido censada. Entonces, también parte de nosotros, no podemos, lamentablemente yo creo que quizás tratarlo de hacerlo quizás por el Parlamento, etcétera, y que haya una ley, va a ser muy difícil por esto de que extraemos todo y toda la roca es como el cobre, ¿no? O lo que sea, el litio, lo que sea, se saca. Pero quizás crear conciencia, ¿no?, en la sociedad de que esto es algo que tenemos que proteger, que es nuestro patrimonio, y las universidades también, ojalá hacer campañas de búsqueda, etcétera. Sí. No, y eso se suma también el tema de turismo, porque si lo asocian a un tipo de expedición, qué sé yo, que se pueda ocupar como espacio de nuevos negocios, y no hay una cultura de protección a esos espacios, también vamos generando un daño tremendo. Exacto, es muy similar a lo que seguramente pasa también con las momias o con la arqueología de nuestro. Entonces, ojalá, sí, pues protegerlos, son como cuento, es estas
es lo que formó el resto de lo que formó los planetas en nuestro sistema solar, y es fundamental para nosotros, teniendo estas observaciones que estamos teniendo con los telescopios de estos otros sistemas solares, hacer finalmente el link y saber realmente cómo se forman los planetas y qué pasa en la formación estelar y planetaria. Muy bien, gracias. Doctor Arriaza. El financiamiento de estos centros de investigación y de los telescopios que mencionas ahí, ¿son compartidos por el Estado chileno o solamente son recursos extranjeros que llegan a Chile? Mayoritariamente son recursos extranjeros. Yo en tiempos de ocio, hace un par de años, quise ver cómo eran estos tratados. Uno puede encontrar, ¿no?, todas las cosas, y sobre todo en los telescopios que se empiezan a instalar en los años 50, 60. Me dio pena, en el sentido de que, por ejemplo, para la instalación de la silla, sale súper escrito de que Chile va a proveer, ¿no?, el lugar, hay caminos, etcétera, está bien conectado, pero Chile no pedía nada a cambio. En cambio, por ejemplo, los estadounidenses entraron más bien por las universidades y entraron por la Universidad de Chile, y ahí yo creo que los astrónomos de la Universidad de Chile fueron más vivos y dijeron, perfecto, pero hagamos un convenio, un 10% de las observaciones que sea para el desarrollo de la astronomía chilena. Entonces ahí hay diferencias. Ahora hay bastante apoyo, ¿no?, de estas instituciones, hay fondos de investigación, está el Fondo ALMA, el ESO Chile, el Gemini, en los que uno puede pedir, ¿no?, dineros para crear diferentes cosas, ya sea nuestra investigación, postdocs, lo que sea, incluso actividades de divulgación que ellos están poniendo, ¿no?, este fondo de investigación que también ayuda a la astronomía. Es como el intercambio, ¿no? Este 10% del tiempo chileno también fue una negociación que se llegó, porque si bien había como convenio con la Universidad de Chile, la silla, por ejemplo, los europeos que entraron más por relaciones exteriores no lo tenían, y fue una pelea para finalmente de que Paraná se instalara, de que en todos los observatorios que se instalen sea siempre un 10% del tiempo chileno, y que quizás se nos va a hacer poco si vemos cómo está creciendo la astronomía, y ahí seguramente puede que haya más negociaciones. Sí. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta. Profesora, bueno, primero que todo, un gusto escucharla con una exposición tan clarificadora, tan clarita y muy pedagógica. Yo soy estudiante del doctorado en educación y lo primero que me pregunto, para mí ver esto, ¿cierto?, es un privilegio. Y la astronomía también me parece un privilegio. Y también a rato me pudiera parecer para clases privilegiadas. Mi pregunta es, ¿cómo se hace la bajada? ¿Cómo o de qué manera es posible hacer una vinculación con las comunidades educativas? Porque a los niños y a las niñas el tema de los planetas les encanta, pero en un momento se produce la brecha, ¿ya? Exacto. Y la brecha que quizás tenga que ver con el área de investigación, que es más físico, matemático, y ahí hay algunos y algunas que pueden acceder a esos ámbitos y no son todos. No sé si la universidad tendrá en algún espacio, ¿cierto?, esa vinculación, esa bajada, esa vinculación con las comunidades escolares. Sí, no, es muy interesante lo que cuentas, pero yo creo que ha habido como un cambio. Yo creo que lo que les contaba antes, yo en los periódicos no salía astronomía, nada. Me acuerdo perfecto cuando estaba haciendo la licenciatura que apareció una noticia, voy a decirlo, en la tercera, que salía, astrólogos descubrieron un grupo de estrellas. Yo decía, no fueron astrólogos, pues, fueron astrónomos. Y me acuerdo que escribí indignadísima. Siendo estudiante, ¿no? Así como ya me creí astrónoma, entonces no son astrólogos, son astrónomos, etc. Y me acuerdo que de la nada me gané una suscripción gratis por fin de semana, pero un sorteo random. Pero lo que tú dices, ahora, por ejemplo, yo sí veo un cambio. De hecho, las licenciaturas, por ejemplo, de astronomía están muy interesadas, y eso yo creo que ha partido también desde los mismos estudiantes de comunicar, porque se nota, o sea, cuando uno habla de astronomía,
Muchas personas se quedan, sí, cuéntame más, etcétera. También porque es algo como conocido, ¿no? Yo creo que pasa con los dinosaurios y pasa también con los planetas. Niños y niñas sienten un interés inmediato, y si tú le preguntas a científicos si ellos tuvieron esos intereses, te van a decir, sí, yo cuando era chico, cualquier tipo de científico, yo cuando era chico me gustaban los planetas, yo cuando era chica me gustaban los dinosaurios. Entonces, existe todo eso. De parte de los astrónomos, yo creo que los grupos Explora, por ejemplo, han tratado de hacer eso en todas las regiones, ¿no? De incorporar la investigación, y en general la astronomía se incluye súper bien. Existe un programa de astronomía en CONICYT que lamentablemente ya no existe en el actual ministerio, en donde se impulsó la creación del Día de la Astronomía, que ocurre en marzo, cercano al 21 de marzo, con la idea de llevar estos astrónomos a diferentes lugares que se organiza actualmente con Explora y llevarlos a colegios, etcétera. Los Exploras también tienen muchos proyectos, ¿no? De estudio, de investigación en donde astrónomos pueden participar. ¿Cómo unimos a estos astrónomos, astrónomas a las carreras de educación? Yo creo que esa es una conversación que se debería tomar. Bueno, aquí tenemos representantes de esos lugares que quizás hacer ese vínculo, juntarnos, no sé, yo creo que existe mucho el interés de nosotros de educar, existe desde los niños y de cualquier persona, a través de esto quizás hacer lo que tú dices, estas materias como más, que yo no entiendo por qué se ven así como más duras, etcétera, cuando se pueden hacer de una manera diferente y que te pueden interesar. Sí, no, encuentro que tu pregunta es súper buena. Lamentablemente no soy jefe de una carrera de educación como para decir, sí, cambiemos la forma en que lo vamos a hacer. Entonces quizás sí sería algo a plantear en los diferentes departamentos. Sí, así no tengo esa respuesta, pero hay iniciativas en las que los profesores se involucran bastante. Yo he sido embajadora en diferentes años, en diferentes regiones del Día de la Astronomía, y he participado con profesores que de verdad están súper metidos, hay grupos de astronomía, etcétera. Yo entiendo que eso también choca mucho con lo que hablábamos antes, ¿no? Lo del currículum, se ve como algo extra, y es algo que pesa, etcétera. Sí. Así que ahí no sabría, yo creo que habría que preguntarle más a los expertos en educación. Tareas y desafíos, entonces. Bien. Agradecemos entonces vuestra participación, doctora. Doctora Bárbara Rojas.